Todos hemos perdido a un ser querido, hemos perdido algo importante en nuestra vida, o si no hemos tenido esta amarga experiencia, estamos seguros de que un amigo querido, un conocido, pasa lamentablemente por esta situación dolorosa. Raúl perdió a su madre en un terrible accidente. Marisa recibió la noticia de que su esposo le fue infiel. ¿Y sabías que la infidelidad también es una pérdida? Carlos tuvo que dejar su oficina por su jubilación. Ricardito, aunque es un niño, tuvo que cambiar de escuela a mitad del año. No solo tuvo que cambiar de escuela, sino también de ciudad y de amigos. ¿Y sabes que esto es equivalente a una muerte pequeña? ¿Es una pérdida? Lorena, por su parte, terminó la secundaria y no volvió a ver a sus compañeros de escuela. Otra pérdida. Fernando descubrió que es diabético. Luis y Carmen experimentaron que su única hija se casó y dejó la casa paterna después de más de 25 años de vivir ahí, dejando, como se dice popularmente, el nido vacío. Víctor descubrió que su socio Agustín le robó en la empresa, y la pérdida no es únicamente el dinero económico, sino perder a un amigo, perder la confianza en alguien tan importante. Lupita perdió a su mascota favorita, y aunque no lo creas, la pérdida de un pequeño cachorrito, de un pececito o un pollito, puede afectar mucho a los niños. Jorge sufrió el divorcio de sus padres. No se murieron. Sin embargo, él, al ver que se separan, al ver que uno de ellos ya no estará en casa, está sufriendo otra muerte pequeñita. Claudia cumplió 10 años y dejó de recibir juguetes de los Reyes Magos. ¿Qué crees? Aunque no lo parezca, esto es una pérdida también que le está diciendo que la vida no será igual a partir de ese momento. Diego no fue aceptado en el equipo de fútbol que deseaba. Mónica reprobó el año escolar. Daniel fue rechazado por la joven a la que le propuso matrimonio. Un simple rechazo como este es también una muerte pequeña. Rosa perdió su casa por un incendio. Miguel sufrió la amputación de una pierna. Mariana descubrió que no puede embarazarse. Rebeca se quedó sola porque su hijo se fue a estudiar al extranjero. Tú que me estás escuchando, ¿qué crees que está pasando en el corazón, en la mente de todas estas personas? ¿Tú crees que estas pérdidas no les estén afectando? Evidentemente que sí. Una pérdida, sea grande, mediana o pequeña, siempre afectan la vida cotidiana de una persona. Y en ocasiones esta pérdida puede hacer que una persona se separe de la comunidad, llegue a tener problemas fuertes en su trabajo, con la pareja, o también pueda llegar a pensar incluso en el suicidio. Y es que en todos estos casos está presente un elemento que ni a ti ni a mí nos gusta sentir: el dolor. Existe el dolor corporal, pero también un dolor que podríamos llamar espiritual, psicológico, dolor del alma, como tú le quieras llamar, que no podemos ubicar en una parte del cuerpo y que sin embargo nos hace sentirnos muy mal. El dolor físico quizás lo podemos eliminar a través de un analgésico. Qué fácil es tomar una pastilla que nos quite un dolor de muela, un dolor de cabeza, el dolor que ocasionó una operación. Pero, ¿qué tipo de pastilla nos podemos tomar ante otro tipo de dolor? ¿Cuando hay una infidelidad? ¿Cuando ha muerto un hijo? ¿Cuando han secuestrado y asesinado a un esposo? ¿Cuando se ha perdido un trabajo de tanto tiempo? ¿Cuando hay una gran decepción o cuando te dicen que tienes cáncer o que tienes SIDA? ¿Cómo quisieran las personas encontrar una pastilla, un paliativo que permitiera que este dolor desapareciera? Y seguramente es tu caso. Tú que me estás escuchando, habrás pensado: Dios mío, ¿por qué no existe algo que me quite este dolor que me está agobiando, que me impide dormir, que me impide trabajar o que me impide simplemente hacer mis cosas normales?
Y yo lo que te puedo decir es que lamentablemente no existe una pastilla y que el dolor tendrá que acompañarte a lo largo de mucho tiempo hasta que tú aprendas a convivir con él. Este es precisamente el sentido de un curso de tanatología. La tanatología no te va a quitar el dolor inmediatamente, pero sí te va a ayudar a superarlo. Te va a ayudar a entender las etapas por las cuales pasa una persona que tiene una pérdida, un sufrimiento, y cómo esta persona va viviendo poco a poquito su duelo. Es mucho mejor cuando vamos a recorrer un camino que tiene baches, que tiene curvas, que tiene momentos difíciles. Es mejor tener un mapa que nos vaya indicando: aquí vas a tener problema, aquí también, aquí baja la velocidad, aquí acelera un poco, aquí detente, y de esta manera no vas a tener problemas en el camino. Un mapa en un camino accidentado es de una gran ayuda. Pues bien, la tanatología te va a decir a ti por qué etapas vas a pasar después de una pérdida. Y en cada una de estas etapas, cuáles van a ser los síntomas, cómo te vas a sentir, qué problemas puedes tener y de qué manera te pueden afectar en una forma fuerte si es que te quedas atrapada o atrapado en una de estas etapas. Este es el fin de la tanatología. La tanatología no tiene nada que ver con ningún credo religioso, no tiene nada que ver con un partido político, no tiene nada que ver con si eres hombre o mujer, o niño o anciano o adulto. La tanatología es una área de la psicología que, habiendo estudiado al ser humano como tal, ha descubierto las características que vive una persona que sufre una pérdida, y cómo a través de estas características la persona puede o superar un duelo o quedarse atorada en él, haciendo que su vida sea pesada, triste y amarga. De tal manera que este curso de tanatología te ayudará a ti si es que has sufrido una pérdida, o te puede ayudar también a comprender y ayudar en una forma correcta a alguien que ha sufrido una pérdida. Porque lamentablemente es frecuente que algunas personas quieran ayudar a alguien que ha sufrido una pérdida y, lejos de ayudarle, estropean, echan a perder, obstaculizan su proceso de duelo. Encontramos constantemente a personas que quieren hacer la tarea, el trabajo, la actividad de aquella persona que ha perdido a un ser querido porque parece que la consideran inútil o incapaz de enfrentar su propia realidad. Y esto no es correcto. Encontramos también a personas que no comprenden que una persona que ha tenido una pérdida sea capaz de tener rencor a quien más le ayude, sea capaz de entrar en momentos de depresión cuando aquella persona siempre había tenido un carácter muy alegre, o incluso llegan a pensar que la persona que ha perdido a alguien o algo está perdiendo la fe porque se ha enojado mucho en contra de Dios, y hasta le reclaman y le dicen: no es correcto esto que estás haciendo. ¿Tú sabías, por ejemplo, que es totalmente normal que cuando hay una pérdida uno se enoje con los seres queridos, incluyendo a Dios? ¿Tú sabías que en estas épocas del duelo es común que la persona se deprima, que sienta momentos de pánico, que se aísle? ¿Tú sabías que es normal que la persona que tiene una pérdida también sienta en el cuerpo molestias como insomnio, dolores de cintura, dolores de espalda, deseos de vomitar, falta de apetito? Todo esto, cuando no se conoce, hacen que la persona que ha tenido una pérdida se sienta mal, pensando que algo grave le está pasando, que alguien le está haciendo a lo mejor un trabajo, que el muerto está regresando para ocasionarle molestias o cosas de este tipo. Si la persona supiera cuáles son las etapas de la tanatología de un proceso de duelo, se sentiría más tranquila y más contenta, y además
Quienes conocen a alguien que tiene una pérdida sabrían ayudarle de la mejor manera. Vamos a continuar hablando de este tema en un momento. Te invito a que escuches este cuento con atención y te cuestiones profundamente si el dolor es siempre una maldición o el dolor tiene en algún momento una parte positiva. Por supuesto, entiendo que tu dolor ahora es muy fuerte, pero también te quiero ayudar a comprender que el dolor está reflejando que de una u otra manera has sido bendecido. ¿Por qué? Vamos a escuchar este cuento. Maldición o bendición. Después de pecar, Adán y Eva, expulsados por Dios del paraíso, se sintieron desnudos y avergonzados e iniciaron sus labores en el mundo. No obstante el castigo impuesto, con admiración el Creador observó cosas extrañas en sus actitudes. Adán trabajaba sin descanso todos los días, descuidando totalmente su cuerpo. Y Eva molía los granos sin percatarse de que, con cada golpe, sus manos se llenaban de moretones. Adán cortaba con sus manos todo tipo de plantas sin distinguir los tallos suaves de los cardos que le herían con sus espinas. Y Eva metía sus manos al fuego sin darse cuenta de que su piel se quemaba y se llenaba de ampollas. La pareja comía todo tipo de alimento sin diferenciar lo fresco de lo podrido. Y lo más extraño era que, cuando perdían algo, no lo valoraban, y al separarse, ninguno extrañaba al otro. Pero curiosamente tenían siempre la sonrisa en su rostro, aunque estuviesen rodeados de peligros. Entonces el Creador pensó, luego dijo: Cuando el hombre y la mujer salieron de mis manos, los bendije. Les di inteligencia para conocerse y entender las cosas. También les di libertad para que tuvieran la posibilidad de elegir y la voluntad para que con esfuerzo y dominio de sí consiguieran cuanto desearan. Sin embargo, ahora, cuando los observo por el mundo, veo que es necesario darles una ayuda extra. Al principio pensarán que se trata de una maldición o de un nuevo castigo, pero con el paso del tiempo comprenderán lo contrario, pues será una bendición que les permitirá conocer el peligro para cuidarse de éste. Una vez tomada la decisión de otorgarles otro don, por la noche, cuando la pareja dormía, el Creador llamó a sus ángeles para enviarlos a la tierra, a quienes dijo: Lleven esto y colóquenlo sobre la cabeza de Adán y Eva. Uno de los ángeles no aguantó la curiosidad y preguntó: ¿Qué es? El Creador le dijo: Un arma que será transmitida de padres a hijos. Es el dolor. Los ángeles cumplieron su misión, y al día siguiente, cuando la pareja inició la jornada de trabajo, notaron inmediatamente una gran diferencia. Adán a la mitad del día comenzó a sentir dolor en los músculos y cuando tomó un tallo con espinas y brotó la sangre de sus dedos, por primera vez lanzó un grito. Ese día en 2 ocasiones, Eva también gritó. Cuando la piedra que utilizaba para moler el trigo golpeó su mano y cuando la lumbre de la fogata quemó su dedo. Después de la comida, Adán volvió a gemir, por causa de un trozo de pescado podrido que le hizo daño y corrió alejándose de Eva. Ella sintió algo extraño en el corazón y lloró. Desde entonces, Adán y Eva notaron que el dolor les indicaba el peligro. Aprendieron a descansar, a ser cuidadosos en sus labores, con sus alimentos y con todo, a valorar al otro por el dolor que sentían al separarse, además del extraño dolor sentido cada noche al saberse lejos de Dios y del paraíso. Seguramente este cuento te movió un poquito tus ideas. Piensa simplemente, ¿qué pasaría si tuvieras una muela que se está llenando de caries y no te duele? Nunca te darías cuenta de que aquella muela está en peligro y seguramente la perderías más adelante.
¿Qué pasaría si metieras la mano al fuego y no sintieras ningún dolor? Tu mano quizás podría consumirse sin que tú te dieras cuenta. ¿Qué pasaría si comieras alimentos que están echados a perder y tu estómago no te anunciara que hay algo en completo estado de descomposición en tu interior? Seguramente el hombre podría morir mucho más fácilmente y más rápidamente. ¿Y qué pasaría si tú te separaras de las personas o las personas se separaran de ti y en el momento de la separación no hubiera absolutamente ninguna sensación, ninguna emoción, ningún sentimiento? Tú has vivido con alguien y se va la persona y tú no sientes nada. Has tenido un hijo y el hijo se va o se muere y tú no sientes nada. En ese sentido, tenemos que pensar que el dolor en muchas ocasiones nos ayuda a aprender a valorar lo que tenemos o incluso cuando no valoramos lo que tenemos, a valorar lo que en un momento tuvimos. Porque lo dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. El cuento nos hace comprender que el dolor nos ayuda a valorar personas, situaciones, experiencias e incluso cosas que de otra manera no sabríamos valorar. Ponte a pensar, ¿por qué lloras ahora por el trabajo que perdiste? Porque lo estás valorando. ¿Por qué lloras ahora porque estás enfermo? Porque estás valorando la salud que tuviste. ¿Por qué estás triste porque tu novio te cortó? Porque estás valorando una hermosa relación que comenzaba a existir o que duró durante mucho tiempo. ¿Por qué estás extrañando y llorando por un cachorrito que te costó a lo mejor nada porque te lo obsequiaron? Precisamente porque estás valorando aquel animalito. Quien ha gozado de beneficios especiales puede sentir dolor por su pérdida. A mayor amor, más dolor. Mientras más grande es el bien que hemos tenido, se sufre más por la pérdida. Dicho de otra manera, nuestros grandes dolores nos ayudan a comprender la grandeza de lo que perdimos y con lo cual, tengo que decirte, fuimos grandemente bendecidos. De otra manera, puedo decirte con otras palabras, mira, si tú estás sufriendo por algo, es porque en un momento determinado aquello que tuviste, aquella persona que estuvo junto a ti, fue una gran bendición. Porque uno no llora por lo que no valora. Cuando tú vas a tirar la basura, te pones a hacer una tragedia y a decir, ¡ay, cascarita, te voy a extrañar! O ¡ay, pedacito de papel! O empaque de leche, voy a llorar por ustedes. No, porque precisamente los consideras basura. Algo que no importa, algo que no es útil. Cuando tú te despides de una persona que acabas de conocer en algún lugar, ¿te causa alguna tristeza fuerte? Yo creo que no. Lo que nos causa siempre una tristeza, un dolor, es porque hemos tenido una gran bendición. Si tú estás llorando en este momento por un padre que perdiste, yo te preguntaría, ¿habría otra forma de reaccionar a esa pérdida? ¿Estarías tú tranquila sabiendo que perdiste a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu esposa, y que esto no te afectara? Evidentemente sería algo muy extraño. Generalmente tienes un gran dolor, tu mente te está diciendo, tu corazón te está diciendo, tienes razón en llorar. Tienes razón en estar triste porque has perdido a alguien muy importante en tu vida, una situación muy importante en tu vida, una relación, un objeto, un bien muy importante en tu vida, una compañía, incluso en el caso de una mascota, muy importante en tu vida. Solamente se llora por aquello que se valora. Solamente se llora por aquello que amamos y este dolor nos va a acompañar todo el tiempo porque estamos teniendo conciencia de lo que hemos perdido.
¿Te has puesto a pensar que ninguna persona está ajena, exenta a sufrir una pérdida? Absolutamente todos los seres humanos, los más ricos, los más pobres, los más sanos, los más enfermos, todos absolutamente estamos sujetos a sufrir una pérdida. Porque el mundo, la historia, nuestros seres queridos, el trabajo, nos van ofreciendo una gran cantidad de beneficios que cuando los perdemos, precisamente sufrimos. Toda pérdida, aun la más pequeña, puede afectarte. Y no hay pérdida pequeña. Quizás para alguna persona el hecho de que tú hayas perdido a tu cachorrito es nada, pero para ti esa pérdida es muy dolorosa. Quizás para los que no conocieron nunca a tu esposo, la pérdida de tu esposo sea nada, pero para ti que conviviste con esta persona durante más de 25 años, 25 años en los cuales compartieron salidas, vacaciones, pleitos que después se convirtieron en reconciliaciones. Evidentemente que para ti esta pérdida es sumamente importante. Yo diría que cada una de las personas que está escuchando en este momento este curso diría: mi pérdida es la más importante. Mi dolor es el más importante. Y tienes razón. El dolor que uno siente siempre es el más fuerte. Siempre es el más importante. Y yo te puedo decir que nadie, repito, está ajeno a sufrir una pérdida. Nadie está ajeno a las bendiciones y por lo tanto nadie está ajeno al sufrimiento. Si tú has tenido muchas bendiciones, tendrás también muchos sufrimientos porque aquello que has recibido en un momento determinado se acabará, se consumirá, se irá y se convertirá en una pérdida. Tengo que advertirte que ni una sana autoestima, ni la vivencia de los valores, ni siquiera una gran fe, aunque tengas una fe que sea capaz de mover montañas, te puede liberar del dolor. Toda persona tiene que pasar por una etapa de dolor y duelo ante la pérdida de un ser amado. Y repito, la fe nunca nos va a evitar este tipo de pérdidas. O si no, yo te hago alguna pregunta. ¿Tú crees que los santos, las santas o el mismo Cristo no tuvo pérdidas? ¿Tú crees que cuando Cristo vio que moría San José, aun cuando Cristo tenía una fe muy grande, ¿tú crees que Cristo no lloró? El Evangelio nos dice claramente, y de esto hablaremos más adelante, que Cristo derramó lágrimas cuando supo que Jerusalén iba a ser destruida. La hermosa ciudad que tenía el templo de Jerusalén, a la cual había asistido en muchas ocasiones acompañado de sus padres, él sabía que no iba a quedar piedra sobre piedra y lloró sobre Jerusalén. Lloró cuando se enteró también que Lázaro, su amigo, había muerto. ¿Y tú? ¿Te podrías comparar quizás en fe a la de Jesucristo? Pues yo diría, por lo menos en mi punto de vista, la parte que a mí me toca, no. Y si Cristo lloró, yo no podría decir entonces que yo no voy a llorar. Si Cristo sintió dolor, yo no voy a decir que yo no voy a sentir dolor. Por eso es conveniente que tú conozcas cómo reaccionamos los seres humanos ante el sufrimiento, para de esta manera encontrar la mejor manera, fíjate, no de olvidarlo, no de hacerlo a un lado porque esto no se puede, sino de enfrentarlo. E incluso podríamos decir, ¿cómo hacer para sacar provecho del dolor? Bueno, hemos dicho con el cuento que Adán y Eva con el dolor aprendieron a ser más cuidadosos. Con el dolor aprendieron a valorarse más como personas. Como dolor aprendieron a valorar más la vida. De esa manera el dolor nos puede ayudar a sacar provecho. El dolor tan intenso que provoca, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Imagínate perder a tu madre, a tu esposo, a tu hijo. Una mujer embarazada que con mucha ilusión está esperando a su bebé y de repente ver que nace y respira unos cuantos minutos y después muere. O que muere en el momento del alumbramiento. El dolor que provoca la muerte de nuestros seres queridos y la necesidad de encontrar consuelo y ayuda, porque todo el mundo quiere consuelo, quiere ayuda, quiere soporte, dieron origen a lo que actualmente conocemos como la tanatología.
Y yo trataré de explicarte en una forma sencilla qué es la tanatología. Esta palabra está formada por dos palabras griegas. Y esto porque en la antigüedad la mayoría de los especialistas, la mayoría de las medicinas, la mayoría de los estudios recibían los títulos en griego. Y todavía hasta nuestros días seguimos utilizando este tipo de términos. La palabra tánatos es una palabra griega que significa muerte. Y la palabra logos es una palabra que significa o bien razonamiento, o bien o estudio, o bien tratado. Por lo tanto, tanatología sería el razonamiento sobre la muerte, el estudio sobre la muerte o el tratado sobre la muerte. Al principio, esta palabra se utilizaba para designar el proceso de aliento y de ayuda a aquellas personas que iban a morir. Es decir, algún médico, algún psicólogo sabía que una persona estaba ya a punto de morir, que estaba ya en su etapa última, donde ya hay poco que hacer, y entonces se dijeron, vamos a apoyar a esta persona para que tenga buen ánimo, para que pueda morir en paz, para que pueda hacer a un lado los rencores, para si hay algo que tenga que perdonar, lo perdone, para que ponga un broche de oro en todo lo que ha sido su vida y no termine echando a perder todo lo que vivió durante tanto tiempo con un momento tan doloroso, tan difícil como puede ser la muerte. Sin embargo, la tanatología posteriormente tuvo un alcance mayor. ¿Cómo es que surgió la tanatología? Mira, estudiosos de la psicología descubrieron que quienes estaban desahuciados o se iban acercando a la muerte, sea por enfermedad o por vejez, presentaban características semejantes en su manera de actuar. Después de que estuvieron estudiando a estas personas, los estudiosos identificaron distintas etapas y aprovecharon su conocimiento de estas etapas para que los que estaban a punto de morir, los pacientes, tuvieran una muerte más tranquila. Lo vuelvo a repetir, sin enojos, sin rencores, estando en paz con sus familiares, dando gracias por la vida que Dios o su poder superior o la vida les concedió. Los estudiosos sabían perfectamente que no podían evitar la muerte de estas personas, pero les dieron herramientas para evitar la angustia y darle a su dolor un sentido. Así es como surgió la tanatología. Como puedes ver, surge de la ciencia, pero también surge de una preocupación, de una solidaridad del ser humano para ayudar a quien está en estos momentos tan difíciles. Y tú dirás, oiga, pero yo no me estoy muriendo. Yo tengo un dolor muy fuerte, me siento solo, me siento sola, me siento decepcionado, a lo mejor por la muerte de alguien, por la infidelidad, pero no me estoy muriendo. Bueno, lo que te quiero decir es que la tanatología poco a poquito fue ampliando su nivel de actuación, porque tiempo después descubrieron estos psicólogos que los familiares de los enfermos también pasaban por etapas semejantes y que aunque ellos no estaban muriéndose, estaban curiosamente viviendo algo semejante a la muerte, por lo que también estaban pasando por un proceso de duelo. Yo creo que tú estarás de acuerdo en que cuando una persona tiene a un anciano que está ya en su momento de agonía, a una persona que ha tenido muchos meses con cáncer, con SIDA, y la enfermedad va avanzando y avanzando y avanzando, la persona que está a su cuidado también se empieza a deteriorar. Y no me refiero únicamente al deterioro económico, porque ¿cuánto nos puede costar el estar comprando medicinas, el estar llevando al hospital, el estar pagando una consulta privada, el comprar una cama distinta porque el enfermo ya no se puede levantar, el tener que comprar una silla de ruedas, el tener que comprar una andadera y más medicinas y más esto? Evidentemente que hay un desgaste económico. Y lamentablemente en un país como el nuestro, este desgaste lo viven muchas familias. Ahora, simplemente a nivel económico ponte a pensar en un padre de familia, en un hermano, en un hijo
que no tiene para comprar la medicina, la silla de ruedas. ¿Cómo se siente emocionalmente este familiar? Se siente deshecho, dice, ¿cómo es posible? Es mi madre y no tengo ni siquiera para comprarle la medicina o la silla de ruedas, y por más que busca trabajar horas extras no puede. Piensa en este desgaste emocional, a lo mejor es tu caso. Bueno, y no solamente en lo económico. Ahora piensa en lo que siente el familiar de una persona que va viendo que su familiar ya no responde, que ya no come, que ya no duerme, que le empiezan a salir úlceras, que le empiezan a salir llagas, que la persona empieza a perder la memoria, que ya no reconoce, que está en un estado de inconsciencia. ¿Tú qué crees? ¿Que el ser humano es de piedra y no siente estas cosas que está sufriendo, padeciendo el familiar? Evidentemente que sí, por eso los psicólogos se daban cuenta de que en muchas ocasiones los familiares estaban viviendo también un proceso de muerte. No se estaban muriendo físicamente, pero internamente estaban sufriendo y participando también de una pérdida que se podía comparar con la muerte. Así que, en ocasiones la preocupación por el enfermo, el dolor, el estrés, el miedo al futuro, ¿qué va a pasar con mi enfermo? ¿Qué va a pasar conmigo? El desgaste emocional, las culpas, el sentirse culpable o enojado por lo que está pasando, hacían que incluso el familiar muriera, escúchame bien, antes que el propio enfermo. Pues bien, gracias a la tanatología, también los familiares encontraron una ayuda para enfrentar el dolor que les causaba la enfermedad y la muerte de un ser querido. Qué importante es que el ser humano, dejándose llevar por una buena voluntad, por una preocupación por el otro, por una solidaridad, vaya buscando formas de resolver los problemas de los demás. Gracias a esta preocupación, existen los medicamentos que ponen fin a enfermedades, existen también aquellos medicamentos que pueden quitar el dolor físico, y existen también las terapias o los psicólogos que ayudan a que la persona pueda levantarse cuando siente que la vida parece perder todo sentido. Los estudiosos siguieron estudiando las actitudes, los comportamientos de quienes sufren alguna pérdida y comprobaron que todas las personas, hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, tú y yo, pasamos por las mismas etapas de duelo cuando perdemos algo importante. El que se va a morir, el familiar de alguien que se va a morir, o quienes estamos teniendo una pérdida en otro sentido, pasamos exactamente por las mismas etapas. Entonces la tanatología, mediante un proceso, comenzó a mostrar sus bondades ayudando a superar todo tipo de pérdidas, a las que les empezó a llamar muertes chiquitas para diferenciar de lo que sería la muerte como tal. Volvemos a poner ejemplo de pérdidas. ¿Has sufrido una separación matrimonial? ¿Has tenido, por ejemplo, un divorcio? ¿Has sufrido una infidelidad? ¿Cambiaron las cosas y tu esposo, aunque sigue viviendo en tu casa, pero ya no te quiere? Eso es una pérdida. ¿Has sufrido el abandono de los hijos? Los hijos se han ido del hogar y no porque no te quieran, simplemente se casaron y comenzaron una nueva vida. Otro hijo a lo mejor buscó trabajo en otro lugar, en otra ciudad y se tuvo que ir. Otro simplemente llegó a la mayoría de edad y le ofrecieron una beca para estudiar en el extranjero. Otro en algún momento determinado tomó el vicio y se fue de la casa. Cualquiera que sea la razón de que los hijos abandonen un hogar, sea para casarse y que les vaya muy bien, o porque se van por un vicio, o porque se van simplemente
a echar a perder su vida, esto es una pérdida. ¿Has sufrido la pérdida de un empleo? Esto es una pérdida también. Sea que te hayan jubilado, aunque la palabra jubilación significa ya te liquidaron, te dieron tu dinerito, ya vas a descansar, vas a gozar de tu vida, aun cuando te hayan pagado mucho dinero, aun cuando te hayan dado todas las prestaciones, aun cuando tengas una casa maravillosa, una familia con quien vivir, la pérdida de un trabajo, aun por jubilación, es una pérdida que te va a ocasionar un duelo. Imagínate cuando la pérdida del trabajo es porque simplemente te corrieron injustificadamente, o porque tuvieron que reducir el personal, o porque hubo un malentendido, lo que tú quieras, esa pérdida te va a afectar, sobre todo si eres hombre, porque la pérdida del trabajo afecta mucho más a los hombres, en cambio la pérdida de una pareja, de un ser querido, afecta mucho más a las mujeres. Pongamos otro ejemplo de pérdida. Bueno, la infidelidad ya la podemos tomar en cuenta en lo que sería una ruptura de pareja, pero ¿has pensado que tu niño, sí, tu pequeñito, cuando lo cambias de escuela, está sufriendo una pérdida? Tú podrías decir, oiga, pero es que lo estoy sacando de una escuela para meterlo a un colegio mejor. Sí, pero tu pequeñito ya tenía un grupo de amigos, ya conocía su escuela, ya conocía el tipo de cooperativa o de alimentos que iba a comprar, ya conocía el salón, ya conocía a su maestra, llevaba un determinado ritmo de clases. Cuando tú a un pequeñito lo mueves de su escuela y lo cambias a otra donde va a ser totalmente nuevo todo, por muy bonita que sea la escuela nueva a la que lo cambias, este niño va a pasar también por un proceso de duelo. Lo mismo cuando te cambias de casa. Te cambias de casa y alguien dirá, es que nada más está cambiando del lugar donde vivía. No, porque fíjate que la señora ya sabía dónde compraba las tortillas, el señor ya sabía dónde arreglaba el coche, el niño ya sabía dónde compraba los dulces, ya sabían dónde estaba el parque más cercano. Hay muchas cosas que rodean a la posesión de una casa. Ahora imagínate si la pérdida viene por un robo, de repente te quitan tu dinero, te asaltan, te quitan el coche, o te secuestran. Un secuestro también es una pérdida. No te mataron, pero es una pérdida. Y te va a ocasionar también un proceso de duelo. Pérdidas que en realidad son como muertes pequeñas, pero que afectan y marcan profundamente nuestra vida. Pérdidas que al sumarse pueden causar grandes problemas emocionales y existenciales. Por eso, date la oportunidad de seguir este curso, para que no te quedes hundido emocionalmente, para que no pierdas el sentido de la vida y vuelvas a sonreír. Por eso se dice que la tanatología ayuda a superar mediante un proceso el dolor ocasionado por cualquier pérdida. Es de gran ayuda para quien ve cercana su muerte y también para los familiares de quien pronto va a morir. Ante la crisis por una muerte inesperada, porque no siempre la muerte llega por una enfermedad larga o la ancianidad, la tanatología puede ayudar a que los deudos comprendan y superen el duelo. En términos generales puedo decirte que la tanatología apoya al enfermo hasta su muerte y cuando fallece, continúa ayudando a los familiares en su proceso de duelo, evitando que los que son más sensibles, más susceptibles, caigan en un cuadro muy depresivo, porque hay gente que puede afrontar más fácilmente una pérdida, pero hay gente siempre más sensible, más cercana a aquella persona que puede caer en un cuadro depresivo, en un duelo patológico que necesite incluso ayuda terapéutica o psicológica, o en un duelo prolongado que pueda continuarse no 1, 2 o 3, sino más de 10 o 20 años. Sería maravilloso que en todos los hospitales existiera un equipo de tanatología. Incluso las iglesias de cualquier tipo, católica, cristiana, budista, musulmana o lo que sea, podrían ofrecer este tipo de servicio a los deudos que acuden a solicitar algún servicio como la misa, por ejemplo, de los funerales. En esta primera sección del curso, yo quisiera decirte que la tanatología
te va a ayudar a comprender mejor la vida. Yo siempre insisto que las decisiones y las actitudes son muy importantes en nuestra vida. A veces no podemos cambiar lo que está a nuestro alrededor, pero sí puedo tener una decisión y una actitud ante cómo me quiero sentir. Por ejemplo, ya me dijeron que yo voy a morir. Muy bien. ¿Qué actitud quiero tener ante la muerte? ¿Una actitud trágica? ¿Una actitud de rabia? ¿Una actitud de quererme aferrar a la vida? ¿O una actitud de agradecer porque he tenido la oportunidad de vivir? Una decisión de despedirme de mis seres queridos, de poner, como dije hace un momento, un broche de oro en la vida o echar a perder todo lo hermoso que viví. Quienes no aprenden a vivir felices, mueren también infelices. Concluimos esta primera parte del curso diciendo que la tanatología, a partir de lo que llamamos un proceso de muerte, una muerte grande, una muerte chiquita, nos enseña que la vida se debe vivir en su máxima expresión. Y esto significa haciendo el intento de obtener los mayores beneficios posibles, disfrutando cada momento de la vida, disfrutando a cada persona, disfrutando cada experiencia y realizándonos en todos los aspectos, sin dejar ningún aspecto inconcluso y volviendo la vida agradable e intensa a nivel personal, familiar, social y comunitario. La tanatología, como lo has podido comprender, puede ayudarte a dar sentido a tu dolor, a tu sufrimiento, así como ayudarte a cerrar los círculos o etapas que fueron bellos, pero que terminaron y que quedaron sin concluir. La tanatología es una parte de la psicología que surgió para ayudar a todas las personas que sufren una pérdida, no solamente la muerte de un ser querido, sino también cualquier otro tipo de pérdidas a las que podemos llamar muertes chiquitas. Seguramente habrás conocido a alguien que sufrió una infidelidad. ¿Cuánto duele una infidelidad? ¿Cuánto duele haber puesto la confianza, haber hecho proyectos con una persona y de repente enterarte que aquella persona no cumplió con su palabra, que aquella persona no fue honesta? ¿Cuánto duele? ¿Cuánto tiempo duele? Y no solamente eso, ¿cuántas cosas te trastoca? ¿Cuántas personas caen en depresión o cuántas vidas son echadas a perder por una acción de este tipo? Pensemos también en aquellas personas que han perdido su trabajo. En este momento de crisis en todo el mundo, hay personas que se han quedado sin lo necesario para sobrevivir dignamente, o bien otras personas que al llegar a una determinada edad han sido jubiladas. ¿Qué crees que siente una persona después de que ha trabajado mucho tiempo de su vida, que se ha sentido útil, cuando de repente le dicen que ya no se necesitan de sus servicios? De alguna manera le están diciendo que no es importante, que no es valioso, que simplemente ocupó un lugar en un escritorio, en un puesto, que ahora otra persona más joven lo puede ocupar. ¿Qué siente un niño cuando lo cambian de una escuela donde conocía ya a todos sus amigos, a su maestra, donde conocía todo el entorno y de repente se tiene que encontrar en un monstruo de una escuela nueva? Y digo de un monstruo porque para un pequeñito, un edificio nuevo, un salón nuevo, compañeros nuevos, no siempre son una alegría, sino para muchos de ellos puede ser algo amenazante. ¿Qué siente un niño también cuando reprueba una materia? ¿Qué siente un joven cuando su novia, su novio, le ha dicho que no lo acepta más como pareja y que tienen que terminar una relación? ¿Qué crees que siente una persona cuando le anuncian, le diagnostican que tiene cáncer o SIDA? Creo que estarás conmigo de acuerdo en que todas estas personas de repente sienten que su vida se tambalea, que todos los proyectos, que todos los caminos que habían proyectado, simple y sencillamente desaparecen. Si tú eres una persona que ha tenido una pérdida en cualquiera de estas áreas, seguramente
te sentirás muy mal en este momento y este curso es para ti, para que sepas que siempre hay una salida, una esperanza que podrá ayudarte a vivir con entusiasmo y que te ayudará a entender que esto que estás viviendo es simplemente como un bache, quizás muy grande en el camino, pero simplemente un bache y no es todo el camino. Pero si tú no has tenido una pérdida, será importante también que escuches este curso porque te ayudará a enfrentar aquel momento en el que te enfrentarás invariablemente por alguna pérdida, porque te recuerdo que en esta vida nada es para siempre, ni la pareja, ni el papá, ni los amigos, ni la salud, nada absolutamente es para siempre, por eso es que tarde o temprano tendrás una pérdida, y mientras más valioso sea aquello que has perdido, tu dolor va a ser más fuerte. ¿Qué vas a hacer cuando llegue aquel momento si no tienes un mapa que te permita saber por dónde vas a transitar, por dónde se transita cuando una persona tiene un duelo? Bueno, precisamente la tanatología nos ayuda a saber cuáles son las etapas que vienen cuando una persona sufre una pérdida. Y quiero comenzar el día de hoy diciendo lo que sucede cuando alguien tiene una pérdida importante. Lo que sucede cuando una persona tiene una pérdida importante, lo quiero explicar con esto que le sucede a una persona que tiene un accidente. Va este hombre manejando por la carretera, le acompaña su mujer en el asiento lateral y sus dos pequeños en el asiento que está detrás. En un momento determinado, por una distracción, porque la llanta no responde o se poncha, porque no hay una indicación correcta, porque un auto invade un poco del carril contrario, lo que tú quieras, aquel auto sale de la carretera, da vuelcos hacia abajo y de repente este hombre, una vez que se ha detenido el coche, abre los ojos y se da cuenta que su esposa está afuera del auto, sin sentido. Está desvanecida, los hijos también están sangrando por la boca, están desvanecidos y él es el único que está consciente. Este hombre intenta ponerse de pie para ayudar a su esposa y a sus hijos y se da cuenta que las piernas no le responden. Evidentemente hay algún daño en ellas. Él en ese momento no se da cuenta que tiene una gran fractura. Sin embargo, el deseo de querer ayudar a su esposa y a sus hijos y pedir auxilio le da una fuerza que no sabemos exactamente de dónde la saca y empieza a arrastrarse para subir terreno hacia arriba y llegar hasta donde está la carretera. Llega a la carretera con la esperanza de que pase un auto y se detenga. Y está así 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y de repente llega un automóvil, se detiene, baja una persona para preguntar qué es lo que sucede. El hombre dice: mi esposa y mis hijos necesitan ayuda, e inmediatamente después de decir eso, el hombre se desvanece y se desmaya. ¿Sabes cómo se le llama a este tipo de reacción? ¿Sabes por qué una persona puede llegar a hacer este tipo de cosas que parecerían heroicas? ¿Sabes tú que la mente es tan poderosa que puede incluso hacer que el cuerpo trabaje en una situación tan estresante y tan difícil como esta hasta que se obtiene el resultado adecuado? ¿Sí? Es una situación a la que nosotros le vamos a llamar en este momento un estado, por decirlo así, de shock. Una especie de burbuja que crea la propia psicología para aguantar un dolor que es insoportable y, sin embargo, poder resolver un problema que se considera urgente. Dicho de otra manera, nuestra psicología como que pone una prioridad. ¿Qué es más importante, que me desvanezca ahorita o es más importante que pida ayuda? ¿Qué es más importante, que resuelva este problema o es más importante dejar que aparezca mi dolor? Tú, en un caso como estos, ¿qué harías? ¿Te desmayarías primero o harías todo lo necesario para ayudar a tu esposa y a tus hijos? Bueno,
Con este ejemplo nos queda muy claro que la mente tiene un poder muy particular, fíjate bien, que puede bloquear en un momento determinado el dolor tan grande que estamos sintiendo. Pero la sesión pasada estábamos mencionando que el dolor no es únicamente físico. Si el dolor fuera físico, pues con alguna pastilla, con una operación, con una cuestión de yeso, quizás desaparecería, pero yo te pregunto a ti, ¿qué parte del cuerpo le duele a la mujer o al hombre que encontró a su pareja con otra persona cometiendo adulterio? ¿Qué parte le duele al muchacho o a la muchacha cuando rompe una relación de pareja? ¿Qué parte le duele a una madre de familia cuando le matan a su hijo? ¿Qué parte le duele a una mujer que está con la esperanza de dar a luz cuando el médico le dice que el niño nació muerto? ¿Qué parte le duele a un hombre que trabajó mucho tiempo para conseguir una casa o un auto y de repente le dicen que la casa se quemó o que el auto se lo robaron? Dime tú, ¿qué parte duele? ¿El cerebro, el corazón, el brazo? Hay una parte que quizás físicamente no podemos localizar y por eso quizás la gente dice, me duele hasta el alma, me duele hasta lo más profundo, y la gente que tiene una pérdida en este momento diría, quiero que me den una medicina, un analgésico que me quite este dolor que nada me puede quitar. Precisamente es tan fuerte el dolor que, repito, la primera etapa cuando se tiene una pérdida es un shock que a veces no comprendemos. Y te voy a poner el ejemplo con una madre de familia a la que le acaban de informar que a su hijo lo asesinaron, lo quisieron asaltar y lamentablemente quedó muerto. Ella evidentemente recibe la noticia, le fue a decir un policía a su casa, le fueran a dar la noticia, a enterar de lo que había sucedido, y ella, aun cuando en el momento llora, aun cuando en el momento siente un dolor, sabe que tiene que realizar trámites para reclamar el cuerpo de su hijo, hacer los funerales y muchas otras cosas más. ¿Sabes en qué etapa entra? En un shock. Todos pensarán que esta mujer no siente lo que está pasándole por la pérdida de su hijo. Sin embargo, no es que no sienta. El shock le va a ayudar a ella a resolver todos los problemas que tiene que resolver de urgencia antes de comprender a profundidad lo que pasó y se pueda desvanecer en medio de su dolor. Decíamos que cuando una persona recibe una noticia fuerte, ha perdido el empleo, tiene usted cáncer, acaba de sufrir una infidelidad, la persona va a producir sin darse cuenta, esto es inconsciente, una especie de cápsula de burbuja que le va a ayudar a no sentir el dolor y poder resolver algunos asuntos que tiene que resolver antes de que, como dicen algunos jóvenes, comprenda las cosas antes de que le caiga el 20. Imagínate a esta madre de familia que le acaban de asesinar a su hijo. ¿Cuántos problemas tiene que resolver en ese momento? Decíamos, reconocer el cuerpo de su hijo, ir a la delegación, hacer trámites para que se lo entreguen, tratar de evitar que le hagan la autopsia, buscar la funeraria que se encargue de todos los elementos, llamarle a todos los familiares para que estén presentes, buscar las tarjetas que su hijo pudo haber tenido, seguros, avisarle quizás a la esposa y a los hijos de esta persona. En fin, ¿tú crees que esto es fácil? ¿Tú crees que una persona podría afrontar todas estas situaciones si no tuviera esta burbuja que le quitara el dolor momentáneamente? Evidentemente que no. Cuando a una persona le dicen de repente que tiene cáncer, lo último que hace es pensar únicamente en su sufrimiento. Aquella persona, si es madre o padre de familia, lo que hace inmediatamente es empezar a ver si tiene un seguro para los hijos, qué va a pasar con la casa, si tiene un testamento, si tiene seguro médico,
en donde hay alguna posibilidad de encontrar algún tratamiento de quimioterapia, qué otro médico puede atenderle. Es decir, hay una gran cantidad de prioridades antes que el propio dolor. No es que el dolor no sea importante, pero es que la persona tiene que resolver un problema. Te voy a poner otro ejemplo. A una mujer le acaban de decir que su esposo sufrió un paro cardíaco. Sin embargo, el esposo es el gerente de una fábrica de la cual dependen más de 200 empleados. Tiene que tomar alguien una decisión porque el jefe único era su esposo. Hay que hacer una gran cantidad de papeleos, cambiar de nombre las cuentas, cambiar firmas. ¿Tú crees que una mujer ante esta circunstancia va a pensar únicamente en el dolor que le está aquejando? Evidentemente que no. Por eso, de alguna manera, la psicología es sabia. Nos ayuda a través de este shock, de esta burbuja, a que nosotros podamos salir adelante en nuestra situación. Sin embargo, como las burbujas de jabón no pueden durar para siempre, el shock también tiene que desaparecer. Una vez que ha pasado esta etapa en la que uno resuelve las cosas que son prioritarias, uno tiene que aceptar la realidad. Y si no se acepta la realidad, entonces empezamos a vivir un problema de bloqueo emocional que la persona ha permitido que se quede allí para no sentir dolor. Y aquí podemos encontrar enfermedades ya que pueden ser más delicadas. Vamos a pensar un poquito en que una mujer le avisaron de la muerte de su hijo, ya arregló las cosas, ya lo fue a enterrar, ya arregló los papeles y sin embargo ya pasaron 15 días, un mes y la persona sigue como sin pensar que su hijo está muerto. Que la persona incluso parece que piensa en prepararle la comida y muchas cosas de este tipo, seguirle lavando la ropa. Bueno, esto significa que aquella persona, por una parte, entendió lo que pasó, pero que por otra parte en su interior no quiere aceptar el dolor. Porque al no aceptarlo es como tener una especie de anestesia. Mejor no me digan qué pasó, mejor me olvido y así no voy a sentir dolor. Pero yo te diría, si alguna persona tiene cáncer interno y no le duele, ¿está resolviendo el problema? ¿La falta de dolor hace que la persona esté curada? Yo diría que no. Yo diría que más bien el dolor es un síntoma que nos está diciendo que algo está pasando en nuestro interior. Por eso, cuando una persona se queda en la etapa de shock, es necesario que acuda con un terapeuta, con un tanatólogo, con un psicólogo, para que le ayude a entender lo que está pasando en realidad. Vuelvo a ser claro, a nadie nos gusta que nos duela algo. Tú cuando te vas a sacar una muela, seguramente le dices al médico, antes póngame anestesia. Si alguna persona va a sufrir una operación, le dicen seguramente al médico, póngame anestesia. Y después de la operación dices, ojalá me dé alguna cosita que me siga manteniendo dormida aquella parte en la que usted me operó. Claro, porque el dolor no le gusta a nadie. Sin embargo, así como en lo físico el médico te dice, señor, ya no puedo darle anestesia, tiene usted que levantarse después de la operación de la vesícula, tiene usted que levantarse después de la cesárea y empezar a hacer ejercicio porque solamente el ejercicio va a fortalecer nuevamente su cuerpo, es que me duele. No importa, con el dolor va a empezar usted a caminar, con el dolor va a empezar usted a regresar a su vida ordinaria y el dolor poco a poquito irá desapareciendo. Bien. Hay personas que no quisieran que apareciera el dolor y caen también en problemas como el alcoholismo o la droga. Para no sentir el dolor, me alcoholizo, para no sentir el dolor, tomo drogas, pero ¿qué crees? El dolor de todas maneras va a estar presente ahí. Una vez que se ha roto la burbuja, una vez que se acaba la anestesia de una operación, el dolor aparece. Y el dolor va a ser sumamente fuerte y va a propiciar otra etapa que vamos a comentar más adelante, pero entre el shock
Y la afloración de los sentimientos y de las emociones, que va a ser la tercera etapa de acuerdo a nuestro curso, aparece una etapa que se llama la negación. Y negación no significa simplemente decir que no, porque tú no puedes negar que una persona se haya muerto, ya lo fuiste a enterrar, pero puedes negar que ha muerto de muchas otras maneras. Tú no puedes negar a lo mejor que te quitaron el trabajo, ya no estás yendo. Sin embargo, puedes negar que te quitaron el trabajo de muchas maneras. Yo te quiero poner un ejemplo que me sucedió con una persona que me invitó a bendecir su casa. Cuando llegué a la casa de esta señora, un departamento muy amplio, con 3 cuartos, me sorprendió que tuviera una cantina con muchas botellas de todo tipo de licor y de vino. Y entonces yo le pregunté que si ella bebía mucho, y me dijo que no. Le pregunté que si tenía fiestas constantemente, me dijo que no. Más adelante me confió que a su marido sí le gustaba beber. Cuando yo le pregunté por su marido, ella me dijo que tenía 20 años que su marido ya no estaba con ella. Yo pensé que había muerto, pero ella me dijo, se fue con otra mujer. Solamente me habló para decirme que no regresaba a casa, que iba a comenzar una nueva etapa y que ya no lo esperara. Bueno, yo le dije, ¿usted continúa esperándolo? No, padre, ¿cómo cree? Yo sabía que él no iba a regresar, las cosas ya no estaban bien desde un tiempo atrás, y ya. Y yo le dije, ¿y usted ya aceptó esto? Me dijo, claro, ¿cómo no lo voy a aceptar si han pasado 20 años? Cuando empecé a bendecir la casa y a derramar agua bendita sobre los cuartos, ella abrió un closet y en el closet, ¿qué crees? Estaba la ropa de aquel marido. Estaban los sacos, estaban las corbatas, estaban los abrigos, los zapatos, y yo le dije, señora, esto significa que usted está negando que él se fue. No, ¿ves que qué le hago a esta ropa? No importa. Ciertamente, si él ya no va a regresar, ya no tiene por qué estar aquí la ropa. Tendría usted que regalarla, rifarla, quemarla, lo que usted quiera, pero ya no tendría por qué estar aquí. No se preocupe, padre, me dijo, esto yo lo puedo quitar en algún momento. Y quedamos que ella me hablaría para decirme si hay alguna de esta ropa podría ser donada a gente que lo necesitara. Esperé 5 días, 15 días, 1 semana, 2 semanas, y le hablé para ver qué es lo que había pasado. Lo que sucedió con esta persona fue lo siguiente. Ella me confió que al día siguiente intentó sacar los trajes y cuando sacó el primero, vino a su memoria el momento en que aquel hombre tenía puesto aquel traje. Y a través de sacar un traje y otro, fueron regresando a su mente tantos momentos que compartió con aquella persona. El día que se le declaró, el día que fueron novios, las veces que se casaron, cuando salieron de viaje, cuando la había llevado a cenar a tal o cual lugar. Todas esas cosas le recordaban algo y entonces lo que hacía era volver nuevamente a meter la ropa en el closet. Es decir, no quería aceptar que las cosas se habían cambiado radicalmente, que aquello que ella vivía en el pasado ya no se podía vivir en el presente. Finalmente, se animó esta persona a empezar a sacar la ropa y al ir sacando la ropa, se dio cuenta hasta ese momento de lo que había perdido y empezó a pasar a la siguiente etapa que yo te estoy diciendo, que es afloración de emociones. Claro, cuando ella empezó a sacar la ropa y vio que al ir sacando la ropa el closet iba quedándose vacío, ese closet empezó a representar para ella su propia vida y empezó a decir palabras mucho más fuertes de las que yo te voy a decir. Empezó a decir, desgraciado, me cambiaste la vida, desgraciado, me cambiaste los planes, desgraciado, infeliz, yo quería hacer contigo un futuro y tú echaste a perder todo, desgraciado, ¿por qué me dijiste que sí ante el altar? Y una gran cantidad de cosas en las cuales esta mujer
no solamente estaba manifestando el dolor, sino también otro tipo de emociones, porque si yo te digo que dice la palabra desgraciado, infeliz, hijo de tal por cual, ¿qué crees que sentimiento estaba pasando en su interior? ¿Solamente tristeza? Evidentemente que no. Cuando una persona se da cuenta que ha perdido algo importante en la vida, va a darse cuenta del dolor profundo que esto le significa y, por supuesto, esto va a permitir que se pase a la siguiente etapa, que va a ser la afloración de las emociones. Pero antes de continuar con esto, yo te diría, ¿por qué crees que duelen las pérdidas? ¿Tú por qué crees que duelan las pérdidas? Bueno, quizás para contestarme tendría que preguntarte otra serie de preguntas. ¿Cuánto tiempo has ocupado en adquirir todo lo que tienes? Tu casa, tu auto, el lugar que tienes en el trabajo, el nivel que tienes en el trabajo. ¿Cuánto esfuerzo, trabajo y dedicación has necesitado para conseguirlo? Y no me refiero solo a las cosas materiales, sino también a todo lo que enriquece y da sentido a tu vida. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaste en conseguir a ese buen amigo? ¿Cuánto tiempo tardaste en relacionarte con una persona que ahora es tu esposa y todo lo que significa esto? ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer que tus hijos sean parte de tu vida? La ilusión antes del embarazo, el parto, el verlos crecer, el verlos que caminan, que dicen las primeras palabras. ¿Cuánto tiempo tardó esta relación en ir creciendo y creciendo para ser lo que es? ¿Cuánto tiempo tardaste en tu educación para llegar a tener un título? ¿Cuánto tiempo tardaste para tener la posición social y ser un hombre o una persona respetable? El trabajo, la casa, las comodidades materiales, el dinero, etc. Todo lo que has adquirido, yo te puedo decir, te da satisfacción y una cierta seguridad que te hace sentir bien. Por eso le llamas tú, son bienes materiales, son bienes morales, son bienes sociales, como tú quieras. Y precisamente, si te ha costado mucho trabajo obtener las buenas relaciones, un lugar especial en el corazón de alguien, un puesto en el trabajo o las simples cosas materiales, seguramente también te costará mucho trabajo y mucho dolor aceptar que las puedes perder. Yo te puedo decir, solo se sufre por aquello que difícilmente se ha conseguido. Solo se considera perdido aquello que un día consideramos nuestro. Nunca vas a llorar por unas cáscaras de fruta que tiras, nunca vas a llorar por una persona por la cual no tienes afecto, nunca vas a llorar por alguna cosa que te molestaba o que era totalmente indiferente para ti. Y te voy a contar un pequeño cuento para hacer agradable esta reflexión. Se llama Su primera vez, y lo escribí para que entiendas lo que puede significar esto. Era demasiado pequeña para dejarla sola. Por eso le advirtieron una y otra vez, te vendrán a visitar, pero no salgas. Aunque te visite el miedo, no salgas. Aunque toque la soledad, no salgas. Aunque la tristeza insista en que abras la puerta, no salgas. Aunque la muerte ronde la casa, no salgas. Aunque te llame por la ventana la amargura, no salgas. Aunque la decepción quiera romper la puerta, no salgas. Y aquella pequeña y traviesa doncella no salió nunca. Vinieron el miedo, la soledad, la tristeza, y ella no abrió. Tocó la puerta la amargura, la muerte y la decepción, y tampoco salió, hasta que un día llegó un extraño, el amor. Tocó con una sonrisa y un suspiro. Entonces ella, la pequeña lágrima que nunca se había asomado, salió por primera vez y recorrió la mejilla. Este cuento nos ayuda a entender que quien no ama, será muy difícil que llore. Quien no ama su trabajo, quien no ama a su padre, a su madre,
Quien no ama su salud nunca va a sentir que pierde algo. Siente que pierde algo el que ama. Y mientras más amas, más te va a doler. Y mientras más amas y más te entregas, más te va a doler. Por eso alguna gente alguna vez me decía: Padre, yo no quisiera sufrir. Y yo le diría: entonces no ames, pero tu vida va a ser gris. Porque sufrir evidentemente es una parte de la moneda, pero no la única. Del otro lado de la moneda, ¿qué hubo? Alegría, satisfacción, hubo armonía, convivencia. Si ahora lloras, es porque tuviste muchas bendiciones. Si ahora extrañas a alguien, es porque aquella persona bendijo tu vida. Si ahora lloras por algún puesto de trabajo, es porque aquel puesto fue en un momento determinado algo muy importante. Por eso lo importante es cómo reaccionas ante las pérdidas. Cuando experimentamos una pérdida importante, podemos tomar actitudes equivocadas, y en esto ten cuidado. Algunos intentan hacerse fuertes engañándose y engañando a los demás diciendo que las pérdidas no les afectan. Pero eso, mira, no es cierto. Quien así lo hace piensa que mostrarse vulnerable o débil ante los demás es como si fuera algo vergonzoso, o cree que ignorando su pérdida va a resolver su problema. Pero mira, ni ignorando ni negando la pérdida se va a resolver el problema. Simplemente no podemos negar que sufrimos, no es sano negar que sufrimos. Tenemos que aceptar que es totalmente natural sentir dolor por la pérdida de algo importante, tan natural que todos los seres humanos lo sentimos cuando perdemos lo que amamos y lo que nos ha costado mucho esfuerzo obtener. Cuando la pérdida es muy grande, incluso podemos perder el sentido de la vida. En esos casos podemos compararnos a un gran edificio que se tambalea por un sismo y que por falta de buenos cimientos está a punto de caer. Eso causa una profunda desesperación. Seguramente sentirás tú que te desplomas ante la pérdida. Sin embargo, yo te diría que el miedo, en lugar de ayudarte, te va a estorbar. Ante las pérdidas todos experimentamos dolor, miedo y desaliento. El poco conocimiento sobre lo que es el sufrimiento hace que nos llenemos de miedo al pensar que no vamos a poder superar esa situación de dolor. No voy a salir adelante sin mi esposo, no voy a poder salir adelante sin mi trabajo, no voy a poder salir adelante con este dolor por la humillación de una infidelidad, no voy a poder salir adelante con este cáncer o sida que me dieron en diagnóstico. Mira, el miedo nos conduce al desaliento y lamentablemente no siempre encontramos la ayuda adecuada que nos permite conocer el proceso del sufrimiento para enfrentarlo positivamente. Yo por eso te diría en este momento, no sabes por qué etapas vas a pasar, por la pérdida, por el sufrimiento, aquí te las vamos a ir marcando para que tú vayas teniendo poco a poco esperanza y calma. Por otra parte, yo te diría, no tengas miedo. Muchas personas han sufrido una pérdida importante y ahí las puedes ver de pie, siguiendo luchando. Muchas viudas y viudos, muchos padres que han perdido a sus hijos, muchas personas que se han quedado ciegas, que han perdido una pierna, que tienen sida, que tienen diabetes, que tienen cáncer. Ahí están. Siguen luchando. ¿Por qué? Porque pasaron por una etapa como la que tú estás pasando ahora y pudieron superarla. Por eso yo te puedo decir que si conoces el proceso del sufrimiento, podrás enfrentarlo positivamente. Es que no lo conozco. Es que no habías tenido un sufrimiento tan grande. Si una persona no ha tenido un sufrimiento, ¿cómo va a saber por qué etapas va a pasar? ¿Qué es lo que le sucede? Nadie experimenta esto en cabeza ajena. En el siguiente punto que tratemos, yo te haría una pregunta. ¿Sirve la fe en estos casos? ¿La fe te ayuda a tener menos dolor? Yo diría que no. La ayuda de la fe es de otra manera.
Cuando el alma de un ser querido se va y su cuerpo parte en un silente adiós, nos tortura un sufrimiento que remuerde las entrañas de todo nuestro ser. Los recuerdos se ciñen alrededor de sus cosas, su familia y amigos. Su sonrisa nos resuena como el eco de momentos que jamás regresarán. Mas no todo está perdido, hay un Dios como testigo del dolor que nos agobia y conmueve el corazón. Por eso ayúdanos, Señor, a comprender qué sucedió. Fue tan pronto, un instante se marchó. Por eso ayúdanos, Señor, aunque no exista explicación, solo danos fortaleza para poder vivir sin su presencia. Mas no todo está perdido, hay un Dios como testigo del dolor que nos agobia y conmueve el corazón. Por eso ayúdanos, Señor, a consolar esta aflicción y encontrar la paz perdida por su adiós. Por eso ayúdanos, Señor, que no hay reproches ni rencor, solo danos entereza para aceptar que ya se fue y que está bien. A tu lado, Señor.